Entonces vamos a hablar de los diuréticos de ASA. En este grupo recordemos que está la bumetanida, la furosemida, la torsemida y ácido etacrínico y tienen su mayor acción diurética sobre el tramo ascendente del asa de Henle. Todos los diuréticos, estos fármacos tienen la mayor eficacia para movilizar sodio y cloro del cuerpo, produciendo cantidades copiosas de orina. Les decía que eran llamados también diuréticos de alto techo porque al aumentar la dosis de ellos, más diuresis van a producir. De forma similar a las tiazidas, los diuréticos de ASA por lo general no causan reacciones de hipersensibilidad debido a diferencias estructurales en su derivado de sulfonamida. Recuerden que los diuréticos tiazídicos eran derivados de la sulfonamida y que habían algunos pacientes que referían hipersensibilidad porque eran sensibles a las sulfas. La furosemida es el más usado de estos fármacos. El uso de la bumetanida y la torsemida está aumentando ya que estos agentes tienen una mejor biodisponibilidad y son más potentes comparados con la furosemida. El ácido etacrínico se usa en casos raros debido a su perfil de efectos adversos y son los diuréticos de elección para reducir el volumen extracelular en la insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos diuréticos? Los diuréticos de ASA inhiben el cotransporte de sodio-potasio 2-cloro en la membrana luminal en el tramo ascendente del asa de Henle. Por lo tanto, la reabsorción de estos iones hacia la médula renal está disminuida. Al reducir la presión osmótica en la médula, se reabsorbe menos agua desde los segmentos permeables al agua como el asa de Henle descendente y eso pues nos va a causar una diuresis. Estos agentes tienen el mayor efecto diurético de todos los diuréticos debido a que el asa ascendente explica la reabsorción del 25 al 30% del cloruro de sodio filtrado y los sitios corriente abajo no son capaces de compensar el aumento en la carga de sodio. Estos diuréticos también deben excretarse hacia la luz tubular en el túbulo contorneado proximal para ser efectivos. Los AINES inhiben la síntesis de prostaglandinas renales y pueden reducir la acción diurética de los diuréticos de ASA. Los diuréticos de ASA tienen varias acciones. Una es diuresis, aumento de la excreción urinaria de calcio y venodilatación, y por eso es que tienden a disminuir la presión arterial. Los diuréticos de ASA causan diuresis en pacientes con una función renal deficiente o una falta de respuesta a otros diuréticos. Aumentan el calcio en la orina, no ocurre hipocalcemia debido a que el calcio se reabsorbe en el túbulo contorneado distal. Entonces, causan venodilatación aguda y reducen las presiones de llenado ventricular izquierdo a través de una mayor síntesis de prostaglandinas. Usos terapéuticos los podemos utilizar en edema. Los diuréticos de ASA son de elección para el tratamiento de edema pulmonar, edema periférico, agudo crónico debido a su rápido inicio de acción, sobre todo cuando lo administramos por vía intravenosa. Hipercalcemia, estos diuréticos son útiles al tratar la hipercalcemia debido a que estimulan la excreción de calcio tubular. Hiperpotasemia pueden usarse con o sin reemplazo de líquido intravenoso para el tratamiento de la hiperpotasemia. Farmacocinética, los diuréticos de ASA se administran por vía oral o parenteral. Furosemida se tiene una disponibilidad del 10 al 90% después de su administración oral. La bumetanida y la torsemida tienen una biodisponibilidad confiable de 80 al 100%, lo que hace que estos agentes se prefieran para tratamiento oral. Entonces, por ejemplo, que este tipo de diuréticos se administra de manera parenteral, o sea que son los que más se utilizan en emergencia. No vamos a utilizar otro tipo de diurético, sino que vamos a utilizar este que nos ayuda en edema agudo de pulmón o en edema de miembros inferiores que necesitamos sacar al paciente de esa crisis edematosa.
Los efectos adversos también tienen que ver con los efectos en los líquidos y electrolitos. Hay hipovolemia aguda, puede causar una reducción intensa y rápida del volumen sanguíneo con posibilidad de hipotensión, choque y arritmias cardíacas, sobre todo en pacientes con índices de masa corporal muy bajo o que tienen peso bajo, como por ejemplo en los ancianos. Puede causar hipopotasemia, la pérdida de potasio de las células a cambio de hidrogeniones conduce a la alcalosis hipopotasémica y este es un efecto adverso bastante común que lo vemos al utilizar los diuréticos de asa. También hipomagnesemia, la pérdida urinaria de magnesio puede conducir a una hipomagnesemia. Ototoxicidad, puede ocurrir hipoacusia reversible o permanente con los diuréticos de asa, en especial cuando se infunden por vía intravenosa a una velocidad rápida, a dosis elevada o cuando se usa en conjunto con otros fármacos ototóxicos. Por ejemplo, cuando se está administrando aminoglucósidos. El ácido etacrínico es el que tiene más probabilidad de causar ototoxicidad. Hiperuricemia. Los diuréticos de asa también compiten con el ácido úrico por los sistemas secretores renales, por los que bloquean su secreción y a su vez pueden causar o exacerbar las crisis gotosas. No es común verlo en los pacientes, pero sí hay que tomarlo en cuenta cuando hay pacientes que tienen un metabolismo lento o bajo en relación a la eliminación de ácido úrico. Ahora vemos los diuréticos ahorradores de potasio. Estos fármacos deben usarse con precaución cuando hay disfunción renal moderada y evitarse en pacientes con disfunción renal grave debido a que estos corren el riesgo de tener hiperpotasemia. Hay fármacos con dos mecanismos de acción a con diferentes indicaciones de uso y están los antagonistas de la aldosterona y los bloqueadores de los canales de sodio epitelial. O sea que aquí hay una subclasificación en los ahorradores de potasio. El mecanismo de acción, vamos a ver primero los antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona y la plerrenona. Y esos son esteroides sintéticos que antagonizan los receptores de aldosterona. Los antagonistas de aldosterona previenen la reabsorción de sodio y por lo tanto la secreción de potasio e hidrógeno. La eplerenona es más selectiva para los receptores de aldosterona y causa menos efectos endocrinos. Estos fármacos ya van a ver que tienen efectos adversos que pueden causar ginecomastia cuando se utilizan por largo tiempo en pacientes crónicos. Entonces aquí están los antagonistas de aldosterona. Estos reducen ingresos hospitalarios por empeoramiento, mejora la supervivencia en combinación con el tratamiento prescrito. Pueden causar hiperpotasemia, empeoramiento de la función renal y ginecomastia, más que todo cuando utilizamos eplerenona. La indicación es cuando la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es menor del 35%, cuando hay síntomas moderados a graves en la insuficiencia cardíaca y por lo general se utilizan dosis óptimas de beta bloqueantes, un YECA o un ARA2. Recuerden que no podemos combinar un YECA o ARA2. Está contraindicado en pacientes que tengan potasio arriba de 5 milimoles por litro, creatinina sérica de 2.5 miligramos sobre decilitros. También no se deben utilizar cuando se está suplementando potasio, porque eso es lo que hacen es aumentar el potasio. Y en el tratamiento combinado con YECAS o ARA2, porque recuerden que ya vamos a hablar de los efectos adversos de los YECAS y ARA2, que eso les quedó como de tarea a ustedes, para que pueden causar un desequilibrio en el potasio. Usos terapéuticos se puede dar en edema de miembros inferiores, en hipopotasemia, en insuficiencia cardíaca, en hipertensión resistente y en ovario poliquístico, aunque no lo he visto mucho, pero sí tiene que ver mucho con los receptores de hormonas femeninas, receptores de estrógeno y progesterona, y es por eso también que al ser estimulados pueden causar ginecomastia. Farmacocinética, la espironolactona se metaboliza extensamente
y se convierte a varios metabolitos activos que contribuyen a los efectos terapéuticos. La eplerenona se metaboliza por el citocromo P450 3A4. Y los efectos adversos que les decía, los más importantes son la hiperpotasemia y la ginecomastia. Ahora vemos el triamtereno y la amilorida. Esto lo que hacen es bloquear los canales de sodio epiteliales en el túbulo colector, lo que resulta en una disminución en el intercambio de sodio-potasio. Aunque tienen una acción diurética ahorradora de potasio similar a las de las antagonistas de aldosterona, su capacidad para bloquear el sitio del intercambio de sodio-potasio en el túbulo recolector no depende de la presencia de aldosterona, porque su mecanismo de acción es más a nivel de los canales de sodio epiteliales. Y por último, tenemos, bueno, nos falta hablar del manitol también, los inhibidores de la anidrasa carbónica. Estos se usan con mayor frecuencia por sus otras acciones farmacológicas que por su efecto diurético, debido a que son mucho menos eficaces que los diuréticos tiacídicos o los diuréticos de asa. La cetazolamida tiene el mecanismo de acción que inhibe la anidrasa carbónica ubicada en un sitio intracelular en el citoplasma y en la membrana apical del epitelio tubular proximal. Uso terapéutico lo podemos utilizar en glaucoma y lo podemos utilizar en el mal de montaña. ¿Alguien sabe qué es el mal de montaña? No. No, doctor. Es cuando, o el mal de alturas, cuando por ejemplo vayan a Machu Picchu y entonces debido a los metros que hay sobre el nivel del mar, que a las alturas, entonces puede dar mal de montaña. A eso se refiere. Entonces, la cetazolamida ayuda con el mal de montaña. Son pocas indicaciones, glaucoma y mal de montaña. La farmacocinética, la cetazolamida puede administrarse por vía oral o intravenosa y está unida a proteínas aproximadamente en 90% y se elimina por vía renal. Puede causar acidosis metabólica leve, agotamiento de potasio, formación de cálculos renales, somnolencia y parestesias. Y el fármaco debe evitarse en pacientes con cirrosis hepática porque nos puede causar esa acidosis metabólica. Y los diuréticos osmóticos se usan para mantener el flujo de orina después de la ingestión tóxica aguda de sustancias capaces de producir insuficiencia renal aguda. Los diuréticos osmóticos son una base del tratamiento para pacientes con aumento de la presión intracraneal. Nota, el manitol no se absorbe cuando se administra por vía oral y por lo tanto debe administrarse por vía intravenosa. Entonces, los diuréticos osmóticos o el manitol se utilizan más que todo cuando tenemos pacientes con un tumor cerebral que esté dando edema, que ha tenido un trauma encefalocraniano, cualquier cosa que me esté aumentando la presión intracraniana o me esté produciendo un edema a nivel del sistema nervioso central. Los efectos adversos pueden incluir deshidratación y expansión de agua extracelular por los efectos osmóticos en la circulación sistémica. Es importante recordarles que los diuréticos osmóticos, como no se administran más por vía intravenosa, entonces, o se administran por vía intravenosa, entonces nosotros podemos causar una deshidratación en el paciente si no lo administramos en el tiempo correcto, que por lo general se administra lento, en un goteo lento. Ahora sí, eso era lo que íbamos a hablar de diuréticos. Voy a recordarles con esta diapositiva, donde es que actúan. Recordemos el que actúa en el túbulo contorneado distal son los inhibidores de la anidrasa carbónica y los diuréticos osmóticos un poco rara vez se usan para diuresis, pero tienen también aquí su acción. Los otros, los diuréticos osmóticos, sí en el asa de Henle descendente actúan, pero rara vez se utilizan para diuresis, más que todo para problemas del sistema nervioso central. Y los diuréticos de asa actúan sobre el asa de Henle descendente
y son los diuréticos con acción más fuerte, ¿sí? En el túbulo contorneado distal tenemos los diuréticos tiacídicos, que son los diuréticos que más utilizamos y más combinamos con los diuréticos, perdón, con los otros antihipertensivos. Y en el túbulo colector tenemos los antagonistas de aldosterona, que tienen acción diurética débil o moderada, que dependiendo de la dosis, y los antagonistas de los canales de sodio epiteliales. Y no vimos los antagonistas del receptor de vasopresina porque, como les dije anteriormente, no tienen mucha importancia clínica. Ahora sí. Quiero saber qué investigaron ustedes acerca de la tarea que les dejé. Miren que hoy hay varias secciones, hay 90 personas conectadas. Entonces hablábamos de IECAS, y ARA2. Y hablábamos de efectos adversos. ¿Cuáles son estos efectos adversos? Decía que la tos seca, aumento de los niveles de potasio en la sangre, fatiga, mareos por la presión baja, dolor de cabeza y pérdida de gusto. Hiperpotasemia, ¿qué más? Hipotensión. Dice que en algunos casos puede haber reacción alérgica de forma excepcional. Hipersensibilidad. Decía también que tenían alteración del gusto, exantema cutáneo y lo que es la hipotensión. Que y mencionaba algo sobre el angioedema. Angioedema, correcto. Ahí lo vamos a poner en hipersensibilidad. Puede ocurrir un angioedema. Y los IECAS producen tos seca. Lo voy a llevar por cualquier cosa, pero no creo. No creo que vaya él. Ven, chicos, que están en todos menos en clases. ¿Verdad, Marlene? Reacciones alérgicas, doctor. Sí, hipersensibilidad y angioedema es lo mismo. Y los IECAS pueden producir tos seca. Los IECAS también son propensos a elevar el nivel de creatinina. Pero no es muy importante, no es de los efectos adversos principales. ¿Por qué mecanismo de acción producen los IECAS la tos seca? Porque hay una mayor concentración de bralicina. Y la sustancia es que todo esto detiene en el árbol pulmonar, lo que hace como una obstrucción y es mayor frecuente en las mujeres por una bralicina. Ok, listo. Esos son como los efectos adversos principales. Doctor, y también no se puede utilizar en el embarazo porque hay Pero esos son malformaciones. efectos adversos. Vamos con las contraindicaciones ahorita. Ah, ok. Entonces, una de las contraindicaciones es en pacientes embarazadas. Son altamente teratogénicos. ¿Qué otra contraindicación? También una de las otras contraindicaciones es que las personas o pacientes que tienen diabetes no se les puede administrar, personas con insuficiencia renal o hepática. Con diabéticos sí.
En diabéticos sí se puede utilizar. Hola. Ujú. ¿Por qué no se puede utilizar en pacientes con insuficiencia renal o se reserva el uso con ellos? Eso lo acabamos de ver. Porque pueden causar hiperpotasemia. Y los pacientes renales por lo general ya tienen el potasio elevado y no queremos elevarlo más. ¿Qué otras contraindicaciones hay? Aumenta la creatinina también en Sí. pacientes con problemas renales. Hiperpotasemia, pueden aumentar creatinina. ¿Qué otra contraindicación importante hay? Puede haber un deterioro, puede haber un deterioro de la función renal. Ujú. Ahí cabe también insuficiencia renal. Decía, doctor, que también no se puede, que bueno, no sé realmente si es una contraindicación, pero decía que no se deben de combinar las yecas con los ARA. Bueno, pero eso lo hemos venido hablando. Yo leí que podría ser también en los pacientes que tienen historias de edema angioneurótico o de hipotensión previa o alergia. Ujú. Hipersensibilidad. También, doctor, se deben evitar los IECAS que son pacientes con obstrucción dinámica del tracto de saliva. Sí, es que fíjense que los yecas pueden causar pueden causar hipertrofia de la lengua. Creo que les voy a enseñar, les voy a mostrar algo. O también pueden haber, bueno, aunque eso sería un efecto adverso. Miren, puede haber hipertrofia gingival. Pueden verlo, ¿verdad? Yo nunca he visto una hipertrofia gingival por yecas o por ARA2, sería mentiroso decirlo. Pero la literatura nos menciona esto, que puede haber una hipertrofia de lengua. Y más que todo hipertrofia de lengua y la hipertrofia gingival que puede ocurrir con los yecas. Doctor, Dígame. porque si un paciente no es diabético, podría tener hipertrofia de la lengua. ¿Cómo? Decíamos que si estos medicamentos causan hipertrofia en la lengua y gingival, entonces, si un paciente no consume ningún medicamento de esos, ¿por qué se desarrolla Ok, la que hipertrofia en la por qué. lengua? ¿Por qué? Uy, hay varias causas de hipertrofia gingival. Por lo general es por medicamentos, pero ahí habría que investigar otras causas. No sé qué edad tiene la paciente o el paciente. Como 30, creo. Ujú. Es joven. Le voy a decir esto, a veces la hipertrofia gingival se da por mala higiene bucal también, o porque nos estamos cepillando los dientes con esos cepillos rompencillas de los que venden en la pulpería, que son bastante duros, entonces esos cepillos pueden causar hipertrofia gingival y eso es bastante frecuente verlo en los pacientes. Entonces, ojo con eso, con la cavidad oral, la higiene, cuántas veces nos estamos cepillando y eso. No tiene que ver nada con yecas y ARA2, ¿verdad?
Solamente la hipertrofia gingival, por eso les digo. Bien, entonces vamos a desarrollar un caso clínico. Acá me lo voy a inventar ahorita. Paciente de 58 años de edad que padece de hipertensión e insuficiencia cardíaca, tratado con irbesartán, 300 miligramos, más hidroclorotiazida, 25 miligramos. Ay, ustedes, eso de estar metiendo a la gente, ¿sí les estoy compartiendo pantalla, verdad o no? No, No. Ah, No, qué lo miro. dondito, qué dondito. Aquí se las comparto. Tratado con irbesartán más hidroclorotiazida 25 miligramos. Presenta 2 días, pongámosle 5 días de edema en miembros inferiores. Tos y disnea moderada. Acude a la emergencia de medicina interna encontrando una insuficiencia cardíaca congestiva grado 2. ¿Cuál de los siguientes diuréticos ayudaría a mejorar el cuadro en ese momento? A. Subir la dosis de hidroclorotiazida. B. Utilizar furosemida. C. Acetazolamida. D. Espironolactona. E. Amilorida. ¿Cuál piensan? La furosemida, Ujú. ¿Por qué? porque es un diurético que se utiliza para reducir el volumen extracelular y también la insuficiencia cardíaca Ujú, y también para el edema. ok. Este medicamento o el medicamento que utilizó en el caso anterior, tiene su acción sobre este sitio en la nefrona. ¿Cuál? La asa de Henle. La asa de Henle. Muy bien. Facilito, ¿eh? Y así vamos combinando lo que es la farmacología, porque les voy a decir, no les van a venir las preguntas como, ¿cómo les digo? Así, es un diurético de asa. Puede ser que les venga una o algo así, pero por lo general las preguntas tienen aplicación clínica.
Bien. Ahorita vamos a comenzar con, les debo el video de bloqueadores de canales de calcio. Ya lo tengo grabado, pero no lo he subido a la plataforma. Entonces vamos a pasar a lo que son simpaticolíticos. Y vamos a ver un video para empezar. Recordando un poco sobre los receptores alfa y los receptores beta. ¿Ya pueden ver? Sí. Ok. Pongan atención. Los efectos de la noradrenalina y la adrenalina están mediados por los receptores acoplados a la proteína G de 7 transmembranas llamados receptores adrenérgicos. Se clasifican en alfa y beta, que se expresan en todo el sistema nervioso central y prácticamente en todos los tejidos periféricos. Los receptores se clasifican en 3 tipos, beta 1, beta 2 y beta 3. Los receptores beta 1 son los más frecuentes en el tejido cardíaco y al activarse aumentan la frecuencia y la fuerza de la que el corazón bombea la sangre. Los receptores adrenérgicos tipo beta 2 se encuentran principalmente en las vísceras, donde al activarse causa la relajación de la musculatura lisa asociada a ellas. Actúan tanto en el tejido adiposo como en el aparato urinario o los bronquios. Finalmente, los receptores beta 3 activan las respuestas metabólicas para la liberación de energía a partir de las reservas internas, como la lipólisis o la glucogenólisis, e inhiben la captación de nutrientes. La estimulación de los alfa 1 y alfa 2 tienen efectos completamente contrarios a los beta. Cuando se estimulan los receptores alfa 1, producen mayor actividad del sistema simpático, especialmente si son estimulados los receptores alfa 1, localizados en arterias y arteriolas, en cuyo sitio el transmisor químico que se libera es la noradrenalina. Los receptores alfa 2 tienen más afinidad por la noradrenalina, produciendo varios efectos como lo son la vasoconstricción de venas, la contracción de los genitales masculinos durante la eyaculación, la inhibición de la lipólisis en el tejido adiposo, la inhibición de la liberación de insulina y glucagón en el páncreas. En el músculo liso bronquial, beta 2 hace dilatación y alfa 1 contracción. En la vejiga encontramos el esfínter, donde alfa 1 hace contracción y el músculo detrusor en beta 2 hace relajación. El útero, el alfa 1 contracción y el beta 2 relajación. En la piel, el músculo piloerector, el alfa 1 genera la contracción y en la glándula sudorípara la secreción. En la cápsula esplénica, el alfa 1 la contracción y el beta 2 la relajación. Bueno, ya con eso han recordado un poco de los receptores alfa y beta y vamos a ver la clase de bloqueadores adrenérgicos o también llamados simpaticolíticos. Esos son medicamentos que al ser introducidos, ¿pueden oírme? Sí, al ser introducidos al organismo, bloquean los efectos fisiológicos de la estimulación simpática y esa inhibición puede producirse durante la síntesis, el almacenamiento o la liberación del neurotransmisor adrenérgico. Los antagonistas bloquean los efectos de los neurotransmisores adrenérgicos.
Recordemos un poco, antagonista es un compuesto que al unirse con el receptor adrenérgico lo bloquea, obstaculizando los efectos del neurotransmisor, y los antagonistas adrenérgicos también se les llama simpático-líticos o bloqueadores adrenérgicos. El mecanismo de acción es el bloqueo competitivo de diversos tipos de receptores adrenérgicos y se clasifican según el tipo de receptor que estimule. Ya puede ser alfa 1, alfa 2 o beta 1 y beta 2. Entonces aquí tenemos una clasificación. Vean, chicos, que se nos estamos sumando un montón de fármacos. Veamos, estamos viendo más familias de fármacos. Están los antagonistas de los receptores adrenérgicos, alfa. Están los no selectivos, los selectivos por alfa 1 y los selectivos por alfa 2. Y están los antagonistas de los receptores beta, los no selectivos, selectivos por beta 1, no selectivos de tercera generación o otros más nuevos de tercera generación que tienen selectividad por beta 1. Dentro de los no selectivos tenemos de los no selectivos alfa tenemos la fenoxibensamina y la fentolamina. Los que tienen selectividad por alfa 1 está el prazosine, terazocin, daxocin, alfuzosin, tamsulosina, indoramina, urapidilo y bunazocina. Dentro de los no selectivos beta tenemos el nadolol, el pembutolol, el pindolol, el propranolol, el timolol, el sotalol, el levobubonol y el metipranolol. Los que tienen selectividad por beta 1 tenemos el acebutolol, el atenolol, el bisoprolol, el esmolol, el metoprolol. Los que no son selectivos tenemos carvedilol, abetalol, carteolol y bucindolol. Y los que tienen selectividad por beta 1 está el betaxolol, el celiprolol y el nebivolol. Veamos entonces los bloqueadores antagonistas adrenérgico alfa 1. Esos tienen propiedades farmacológicas generales, inhiben la vasoconstricción inducida por las catecolaminas endógenas, disminuyen la presión arterial al disminuir las resistencias periféricas, inhiben la vasoconstricción y aumento de la presión arterial causada por fármacos simpático-miméticos, alivian los síntomas de la hiperplasia prostática benigna por relajación del músculo liso prostático. Indicaciones terapéuticas: hipertensión arterial sistémica, se puede utilizar en hipertensión arterial secundaria feocromocitoma, insuficiencia cardíaca congestiva, y en hiperplasia prostática benigna ustedes van a ver que se da más que todo la hiperplasia prostática benigna en personas mayores o no puedo decir viejitos porque hay gente de 60 años que ya comienza a padecer de hiperplasia prostática benigna. Entonces esos fármacos ayudan a que la próstata no siga aumentando su tamaño. La prazosina es una antagonista, o prazosina es una antagonista muy potente con buena absorción oral y se metaboliza ampliamente en el hígado y se elimina por la orina. Su principal riesgo es el fenómeno de la primera dosis, que se caracteriza por hipotensión ortostática y síncope que aparece a los 30 o 90 minutos después de tomar la dosis inicial. Y vemos eso más que todo en pacientes que tienen edad avanzada. Para evitar ese tipo de reacciones que puede producir la primera dosis, se recomienda empezar con una dosis baja de 1 miligramo por la noche e ir aumentando lentamente. Y si el paciente ya tiene otros antihipertensivos, puede ser que esté tomando candesartán, enalapril o otro antihipertensivo, hay que tener cuidado porque estos pueden dar más hipotensión. Puede el paciente referir hipotensión. De los alfa no selectivos tenemos la fentolamina, que es un antagonista adrenérgico alfa competitivo con afinidades semejantes por receptores alfa 1 y alfa 2, similares efectos cardiovasculares que la fenoxibensamina. Se usa para plazos cortos para el control de hipertensión arterial secundaria a un feocromocitoma, y la hipotensión es el efecto adverso más importante. Entonces, usos terapéuticos de estos no selectivos
es el tratamiento del feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor de la médula suprarrenal o también llamado paraganglioma y puede estar en las neuronas sinápticas que causa aumento de secreción de catecolaminas a la sangre. Se pueden utilizar en la profilaxis de necrosis dérmica después de extravasación de agonistas alfa, reversión o disminución del efecto de la anestesia de partes blandas. Eso es lo más importante de los receptores, de los bloqueadores alfa. Esos dos que no son selectivos se utilizan más en el tratamiento de hipertensión sistémica o tratamiento de hipertensión causada por feocromocitoma. Los selectivos por alfa 1 se utilizan más que todo en pacientes que tienen problemas. Se puede utilizar en hipertensión también sistémica, pero se reserva para pacientes que tienen problemas de hiperplasia prostática benigna. Y el de selectividad por alfa 2, que está la ioimbina, que no tiene muchos usos terapéuticos. Ahora vamos con los bloqueadores de receptores beta, o también llamados beta bloqueadores. Los antagonistas competitivos de los receptores adrenérgicos beta, llamados también bloqueadores beta, han recibido una enorme atención clínica por su eficacia en el tratamiento de la hipertensión. Se utiliza en las cardiopatías congénitas, la insuficiencia cardíaca congestiva y en algunas arritmias. Dentro de ellos, aquí tenemos los no selectivos, ¿sí? Los selectivos por beta 1, los selectivos no selectivos, y nada más que van cambiando de generación de acuerdo a el momento en que aparecieron. Características de los beta bloqueadores. 1, cardioselectividad. Los beta bloqueadores cardioselectivos tienen una afinidad mayor por los receptores beta 1. ¿Y esos receptores beta 1 estaban a dónde? En el corazón, riñón y adipocitos. Que por los beta 2 se encuentran a nivel bronquial, a nivel arterial, muscular, pancreático y hepático. Vean que la cardioselectividad es dependiente de la dosis y puede perderse cuando se da en dosis alta el medicamento. Tienen también una actividad simpático-mimética. Tienen la capacidad de producir una respuesta agonista del receptor beta, da lugar a una menor caída de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco, y son vasodilatadores periféricos, pueden causar bloqueo del receptor alfa o independiente de si está o no está el receptor alfa. Algunas reacciones medicamentosas es que pueden disminuir la frecuencia cardíaca y la conductibilidad o conductilidad eléctrica del corazón. Entonces tenemos efectos farmacológicos sobre el sistema cardiovascular, reducen la frecuencia cardíaca, el beta 1, pueden tener un efecto antiarrítmico con reducción de la frecuencia cardíaca, reducción de la velocidad de conducción del nodo auriculoventricular y aumento del intervalo PR del electrocardiograma. Puede haber un incremento del periodo refractario en el nodo auriculoventricular. Hay reducción de la velocidad de despolarización de los marcapasos ectópicos. Es por eso que ustedes van a ver que cuando nosotros discutamos lo que son antiarrítmicos, los beta bloqueadores son antiarrítmicos clase 2 y se utilizan mucho en el tratamiento de arritmias. Pueden reducir la contractilidad del miocardio, reducen el gasto cardíaco y el consumo de oxígeno y tienen un efecto hipotensor cuando se bloquean receptores beta 1 y beta 2, hay reducción del gasto cardíaco, bloqueo beta de la secreción de renina, bloqueo de receptores beta presinápticos y alteración de los reflejos vasoreceptores. También tienen un efecto sobre acción central, o sea, sobre el sistema nervioso central, o disminuyendo lo que es el gasto cardíaco. En el aparato respiratorio hay un aumento de las resistencias bronquiales, por eso que este grupo de fármacos se reserva en pacientes que tienen EPOC
o tienen o padecen de asma porque pueden causar una hiperreactividad bronquial. Los efectos metabólicos alteran el metabolismo de carbohidratos y lípidos y eso demora la recuperación de la glicemia en pacientes diabéticos. Entonces, ojo también cuando se está utilizando este grupo de medicamentos en diabéticos porque sí puede aumentar un poco la glicemia. Hay reducción de la actividad de la lipasa y la liberación de ácidos grasos libres. Entonces aquí vemos hipoglicemia conduce a un aumento de la noradrenalina y adrenalina. Como hay un bloqueo beta 1 y beta 2 sobre hígado y corazón, eso lo que hace es aumentar la glucogenólisis y por lo tanto aumentar la glicemia. Por esa vía, entonces, ojo cuando tenemos pacientes con hiperglicemia que no se controlan y están utilizando beta bloqueadores. Otros efectos farmacológicos sobre el riñón, reducción del flujo plasmático renal y velocidad del filtrado glomerular. También hay reducción de la presión intraocular, incremento del tono uterino, hay acción antitremogérica, acción anestésica local y mejoran el número e intensidad de ataques de migraña. Por ejemplo, el propanolol se puede utilizar en pacientes que tienen migraña, pero no cuando están en su fase o en su ataque de migraña, sino cuando ha desaparecido y no queremos que vuelva otro ataque de migraña. Tienen buena absorción, el atenolol y el nedolol en un 50%, baja disponibilidad oral, el propranolol, el aprenolol y el abetalol y el carbedilol, pero sí se utilizan, tiene una distribución amplia, con unión a proteínas del 10% del atenolol y el 98% del carbedilol, una vida media de 0.15 horas. El esmolol por lo general se usa en emergencia hipertensiva y el nadolol sí tiene una vida media bastante larga. Tiene un metabolismo hepático alto, el propanolol, alprenolol, la betalol y el carbedilol, y un metabolismo hepático bajo, el atenolol, el pindolol, el celiprolol y el bisoprolol. El metabolismo por esterasas plasmáticas, el esmolol se ve afectado y la eliminación renal, el nadolol. Aquí es casi lo mismo que hemos estado viendo, están relacionados con el bloqueo beta 1 periférico, que puede causar bradicardia, puede causar bloqueos de conducción, puede causar insuficiencia cardíaca, y relacionadas con el bloqueo beta 2, beta 3 periférico, broncoconstricción, puede causar calambre, frío y cansancio de extremidades, hipoglicemia, aumento de triglicéridos y disminución del HDL, y a nivel de sistema nervioso central, alteraciones del sueño, cansancio, puede causar depresión, y otros que son importantes, impotencia sexual, es por eso que se reserva su uso en pacientes jóvenes, alteraciones gastrointestinales, erupciones y lesiones psoriasiformes. Y eso era lo que iba a hablar acerca de simpaticolíticos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Por cuánto tiempo se puede usar el propanolol, doctor? Es que para las personas que padecen de migraña. Siempre se utiliza. O sea, una persona que padece migraña lo tiene que tomar de por vida. Si cae bien y no hay, como le digo, crisis de migraña, pues debe de tomarlo. Eso va a depender del neurólogo que la esté viendo. A veces los pacientes lo toman por 1 año, por 6 meses, por 2 años. Va a depender de si tiene una crisis o no de migraña. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Ojo, con esos medicamentos, cosas importantes que hay que tomar en cuenta, ya se los voy a mostrar.
Se pueden utilizar en tratamiento de monoterapia para la hipertensión arterial. ¿Qué dice? ¿Qué dijo, doctor? Bueno, les voy a mostrar la... Se pueden utilizar en el tratamiento de monoterapia en la hipertensión arterial. Hola. ¿Será que me desconecté? No, doctor. Sí se pueden utilizar. Ahora, se utilizan de primera línea en hipertensión arterial. No. No. A menos de que exista otra patología. Bueno, quedémoslo en no, mejor, para no enchivolar. Y... ¿qué otra pregunta podemos hacer en relación a la cardioselectividad? Ojo con esto, porque en los centros de salud inician el medicamento y no revisan la frecuencia cardíaca. Entonces, antes de comenzar tratamiento con beta bloqueadores, asegurarse que el paciente no tenga frecuencias cardíacas bajas, porque una de las cosas que hace ese medicamento es disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces podemos llevar a una bradicardia sostenida y llevar a la muerte al paciente. ¿Qué propiedades tienen los beta bloqueadores? Son antihipertensivos, son antiarrítmicos, son antianginosos y tienen una acción vasodilatadora también. ¿Alguna duda? Doctor, es que su pantalla se ve un poco movida, no se logra distinguir nada. No sé si solo es a mí. Igual. Igual a mí. No se puede leer. Doctor, si al terminar podía mandar una fotografía de lo que está escribiendo, porque si no, no se ve nada. Doctor, para compartir, dele a varios participantes porque se mira borrosa.
¿Y ahora? ¿Cómo se ve ahora? Igual. Peor. Peor. A mí me aparecen unas franjas negras entre la página de Word. Ahorita se quitó una, solo me quedó una en la parte de arriba. ¿Qué hacemos entonces? No se ve muy bien. Tómele una foto, doctor, y la envía. Compartir, hay una pestañita ahí, dele a varios participantes y lo comparte para que se mire clara. Sí, ya le di. ¿Y ahora? Igual, igual, doctor. Ok, entonces lo voy a enviar al grupo de WhatsApp ahorita. Gracias, doctor. ¿Hay alguna duda en relación a esto? Doctor, yo tengo una duda con respecto a las personas hipertensas que usan los beta bloqueadores. No hay, hay que estarle midiendo la frecuencia cardíaca seguido o no es necesario. Pues por lo general cuando ya tienen establecido un tratamiento y no hacen bradicardias, es que toleran bien el medicamento. Ah, ok, gracias. Bien, ¿alguna otra duda? Bien, si no hay dudas, entonces quedamos hasta acá. Y ustedes vayan leyendo el libro. La próxima clase creo que vamos a discutir un poco cosas del libro, pero lo voy a pasar así como de forma rápida. Entonces vayan leyendo el libro para que puedan tener una mejor idea de lo que estamos hablando. Listo, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, doctor. Buenas tardes.